Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos a la semana 4 del proyecto 6 del área de matemáticas. En esta semana pues vamos a tratar un poco referente a lo que es la estadística descriptiva. En clases anteriores ya vimos un poco de lo que es estadística, qué era la estadística, cuáles son los procesos que conllevan la estadística, cuáles son los procesos que tienen un estudio estadístico, cómo organizar los datos, ¿verdad? Entonces ahora, luego de una vez que ya hemos aprendido la primera parte de cómo recolectar datos, de cómo organizar datos y cómo hacer el análisis de estos datos, vamos a aprender lo que son el tratamiento de estos datos, cómo poder organizar de una mejor manera y poder establecer un análisis más profundo referente a estos datos. Sabemos que la estadística descriptiva es una ciencia pues ya casi tan antigua como la humanidad. Desde principios de la humanidad ellos hacían estadísticas, pero claro, obviamente no sabían que lo que estaban haciendo se llamaba así. Simplemente ellos lo hacían por necesidad, por ejemplo, para contar el número de cultivos que establecían por semanas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la estadística en sí comprende un conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para que eran tres procesos, ¿verdad? Recolectar datos, organizar datos y luego analizar datos que se pueden observar en una población o en una muestra, ¿ya? Entonces eran tres procesos: primero el proceso de recolección, luego la organización y luego el análisis de estos datos, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos un poco en esta semana referente a lo que es el análisis de los datos. ¿Sí? Ya supongamos que ya tenemos la recolección, ya fuimos al campo, es decir, ya fuimos al centro de acción donde vamos a hacer el estudio estadístico, ya recolectamos todos los datos, llegamos a nuestra casa, nos sentamos en nuestra oficina, en nuestra computadora, organizamos estos datos a través de tablas. Recuerden las tablas de distribución de frecuencia: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. Todo eso ya hicimos, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en el análisis de estos datos. ¿Cómo analizar estos datos? Pues una de las maneras es sacando las medidas de tendencia central, ¿ya? Estas medidas de tendencia central se encargan de ¿qué? De resumir la información de un conjunto de datos numéricos por medio de números, ¿ya? ¿Cuáles son estas medidas de tendencia central? La moda, la media aritmética y la mediana. La moda, como su nombre lo dice, pues es el número que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Es como que si nosotros nos ponemos, por ejemplo, una camisa porque está a la moda. ¿Qué quiere decir la camisa que está a la moda? Porque se repite en varias personas que utilizan la misma camisa. Entonces eso es moda, es algo que se repite con frecuencia, con mucha frecuencia. Entonces en matemática la moda sería el número que se repite más veces o el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos, ¿ya? La media es el promedio de un conjunto de datos. Supongamos que tengamos un conjunto de datos cualesquiera, el promedio de esta media es la media, ¿no es cierto? Es la media aritmética. El promedio de estos datos será la media aritmética. La mediana pues no es otra cosa más de que la parte central, el dato central de un conjunto ordenado, ¿ya? Primero tenemos que ordenar estos datos y el dato que se encuentre en la parte central pues será nuestra mediana. Vamos a analizar una a una la media aritmética. La media aritmética no es otra cosa, como les decía, pues es un promedio entre todos los datos que nosotros tengamos. Entonces podemos resumir que la media aritmética de una variable es el cociente, es decir, es una división entre la suma de todos los valores de todos los datos, ¿verdad? Y la cantidad total de datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, para calcular la media aritmética, vamos a sumar todos esos datos, ¿ya? La sumatoria de x y la sumatoria de datos, y la vamos a dividir para el número total de datos. En sí, ¿qué es la media? Vamos a suponer que tenemos un grupo de personas, ¿ya? Una más pequeña, unas más grandes, y así, ¿no es cierto? ¿Qué es la media? Pues la media trata de obtener un promedio, algo establecido, un promedio
un número promedio entre todos los datos, ¿ya? Eso es lo que trata de calcular la media, un número promedio de todos los datos. Vamos a suponer que tenemos aquí estos cuadros, estos bloques de aquí. Ya, el primera fila tenemos 3 bloques, en la siguiente tenemos 4 bloques, en la siguiente tenemos 2 bloques y en la siguiente tenemos 3 bloques. ¿Cómo calcular la media aritmética? Pues sumando todo y dividiendo para 4. Si sumamos todo y dividimos para 4, tenemos que la media aritmética nos da 3. ¿Ya? Es decir, el promedio más o menos de la media aritmética serán 3 bloques. ¿Cómo puedo yo establecer o observar de que esto es realmente correcto? Si nosotros colocamos este bloque de aquí, cogemos y lo pasamos acá, ¿no es cierto? Exactamente todas las filas tendrían 3 bloques. Ahí entonces es lo que nivela a todos los datos. Esa es la media aritmética. Es un promedio, es algo que nivela o algo que está en el centro más o menos de todos los datos, ¿sí? Esa en sí es la media aritmética, ¿ya? Es tratar de sacar un promedio, algo que me represente a todo y que esté en la parte central. Es una tendencia a la parte central de un conjunto de datos, ¿ya? Vamos a seguir. En el ejemplo 1 tenemos que en la siguiente tabla pues se registró el tiempo semanal en horas que dedican a navegar por internet un grupo de estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer la medida de tendencia central, lo que es la media aritmética, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Me preguntan, ¿cuál fue el promedio de tiempo semanal en horas que dedican a navegar a los estudiantes por internet? Entonces, hacemos la tabla, ¿no es cierto? Primero, el dato, que en este caso el dato es el tiempo en horas que tardan los estudiantes estar en internet. Tenemos organizados los datos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y su frecuencia absoluta, ¿ya? En 3 horas, pues 3 personas se demoran 3 horas. 4 horas, 5 personas se demoran 4 horas. 5 horas, pues 15 personas se demoran 5 horas. Y así sucesivamente, ¿ya? El número total de personas encuestadas fueron 35 personas total las que recibieron esta encuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos para calcular la media aritmética? Pues primero, multiplicamos el dato por la frecuencia, es decir, esta columna de aquí por esta columna de acá. Multiplicamos 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, 5 por 15, 75 y así. Multiplicamos. Luego sumamos esto de aquí. Sumamos el dato por la frecuencia. Sumamos. Y finalmente, para calcular la media aritmética, lo que hacemos es dividir la suma total del dato por la frecuencia, en este caso 184, dividido para el número total de datos, que en este caso es 35. Dándonos un promedio de 5.26 horas. ¿Sí? Entonces, el cálculo del promedio de este ejercicio nos dio 5.26 horas. Quiere decir entonces que en promedio los estudiantes navegan por internet aproximadamente 5.26 horas. Más o menos una aproximación de cuál es el promedio, ¿ya?, de que los estudiantes navegan por internet. Esto de aquí también se lo ocupa, por ejemplo, para sacar sus calificaciones, ¿verdad? Tienen el parcial 1, parcial 2, parcial 3. ¿Qué es lo que se hace primero? Pues se saca un promedio de los 3 parciales. ¿Qué quiere decir promedio? Ya, sumar los 3 parciales y dividir para 3, ¿no es cierto? Sumar y dividir para 3. Y ahí sale una nota, ¿ya? La nota del primer quimestre, que eso corresponde al 80% del primer quimestre, ¿ya? Pero eso es lo que se hace para calcular, por ejemplo, sus notas. Es lo que hacemos nosotros, cogemos las notas del primero, segundo y tercer parcial y dividimos para 3. ¿Por qué? Porque son 3 datos, ¿verdad? Se suma todo y se divide para el número total de datos, ¿ok?
Hasta aquí, señores estudiantes, pregunta cómo resolver la media aritmética. Sí, profe. Dígame, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué pregunta tienen? No, le digo una pregunta. Ah, ya, ok. ¿Ya? Bien, entonces ya estamos con la media aritmética. Ahora vamos a trabajar lo que es la moda. Pues la moda, como les decía, es algo que se repite con frecuencia, como yo les hacía el ejemplo de la camisa. Decimos, bueno, me pongo esta camisa porque esta camisa está a la moda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que pues varias personas pues utilizan el mismo modelo de camisas, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la moda? Es una variable estadística cuyo valor de la variable pues tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Mayor frecuencia, se repite más veces, mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la moda? Vamos a suponer que tenemos ahí un grupo de personas y en este caso 3 personas miden o tienen la misma estatura. Quiere decir que esa estatura pues va a ser la moda de este conjunto de datos. ¿Ya? Vamos a suponer acá otro ejemplo. Tenemos 1, 2, 3 personas que tienen la misma estatura. Entonces, esta estatura de estas 3 personas será la moda, lo que mayormente se repite, ¿verdad? Estas dos tienen casi la misma estatura, pero solamente son dos. Este de aquí también tienen casi la misma estatura, pero solamente son dos. Y este de aquí tienen la misma estatura, pero son tres. Se repiten más veces, ¿ya? Entonces se considera que esa es la moda, algo que se repite con mayor frecuencia. Vamos a suponer en el ejercicio anterior teníamos esta tabla, ¿no es cierto? Y vamos a ver, observen ustedes, esta es la tabla que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta? 15. Esa sería la frecuencia, pero ¿cuál sería el dato? 5. 5, correcto. El dato, este es dato, ¿no es cierto? El dato que tiene mayor frecuencia absoluta es el 5. A ver si me pasó. Ahí, ¿ya? Entonces, eso es la moda, el número que se repite más veces o el número que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, la moda en este ejemplo será 5. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Ok? Así de fácil es calcular la moda, ¿ya? Solamente observamos que en la tabla de frecuencias pues esté el número mayor, ¿ya? El que más veces se repite. Entonces esa será la moda. Vamos a suponer que este 6 también se repite 15, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí este conjunto de datos tiene dos modas, ¿ya? Es un conjunto bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. Es decir, el 5 y el 6 son los números que se repiten mayor cantidad de veces. Entonces aquí sería la moda el 5 y el 6. Supongamos otro ejemplo, que el 4 también tiene 15. Entonces son tres números que tienen mayor frecuencia. Entonces sería un conjunto trimodal. Y así sucesivamente, ¿ya? Si es uno solo, pues un conjunto unimodal que tiene una sola moda. Si son dos, es un conjunto bimodal que tiene dos modas. Si son tres, un conjunto trimodal que tiene tres modas y así sucesivamente, ¿ya? No quiere decir que ustedes van a escoger solamente, por ejemplo, si son tres, van a decir, no, yo solo quiero poner el 5 y el 6 porque el 4 no me agrada. No, también debe de incluirlo al 4. ¿Ya por qué? Porque son los tres números que tienen mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a concluir con el siguiente, que es la mediana. ¿Ya? La mediana de una variable estadística es el valor de tal manera que los valores ordenados se encuentren en la parte central. ¿Ya? Siempre debemos de ordenar estos datos, pues la mediana
solamente corresponde al orden de los datos más no de su valor, ¿ya? Esa es la mediana, pero habrán varios casos donde, qué sé yo, el número de datos es par, el número de datos es impar, ¿ya? Tenemos que también apreciar cuando la mediana tenemos que calcularla cuando están los datos agrupados en una tabla, ¿no es cierto? Entonces hay varias situaciones en las cuales debemos de calcular la mediana, que ya la vamos a ver, cómo se la calcula, cómo se la determina, ¿ya? Pero en sí la mediana es la parte central de un conjunto ordenado de datos. Aquí tenemos las personas ordenadas por su estatura. La que se encuentra en la parte central, esa vamos a decir de que esa persona es la mediana de este grupo, ¿ya? Es como cuando ustedes relacionan la estatura, dicen, no, yo tengo una estatura mediana, ¿no es cierto? Aquí quiere decir que no es ni muy grande ni muy pequeña, está en la parte central, ¿ya? Entonces, de un conjunto de ordenados, la parte que está en el centro, el dato que está en el centro, esa va a ser la mediana. Por eso aquí dice, la mediana depende más del orden de los datos, más no de su valor, ¿sí? Tengo que ordenarlo, puede ser de mayor a menor en forma ascendente o de menor a mayor en forma descendente, ¿ya? Eso ya es cuestión de cómo ustedes lo ordenen, pero siempre tiene que ser de forma ordenada. La que está en el centro, esa será la mediana. Una manera rápida pues, de encontrar la mediana es encontrar el dato que ocupa la siguiente posición. La posición de la mediana será n más 1 sobre 2. N es el número de datos a trabajar, ¿ya? Y luego ubicar dicho valor a partir de la columna de frecuencias acumuladas. ¿Sí? Vamos, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Un conjunto ordenado de datos, pues la mediana es la parte que está en el centro. Verán, vamos a hacer con esta fórmula. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ya? Son 17, parece que sí conté bien. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Y la que está en medio 17, ¿ya? Son 17 personas que hay en total, son 17 datos. Entonces, la mediana va a estar ubicada en la posición. ¿Qué número de posición vamos a establecer con esta fórmula? Sería el número total de datos, sería 17 más 1 sobre 2. 17 más 1, 18. Para 2, 9, ¿verdad? Entonces la mediana va a estar ubicada en la novena posición y vamos a contar posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y finalmente la novena posición. Ahí va a estar ubicada el dato que se encuentra en la parte central, la mediana de nuestro conjunto de datos, ¿ya? Entonces, para eso sirve esta fórmula, para encontrar la posición de la mediana de un conjunto ordenado de datos. Cuando tengamos muchos datos, ya, ¿no es cierto? Ya ordenados, pues tengamos muchos datos y se me haga difícil pues conocer dónde estará o ubicar la posición, simplemente lo que haríamos es utilizar esta fórmula de acá. ¿Ya? Pero ahora, ¿cómo usted me dirán, pero profesor, y cuando tengo los datos ordenados en una tabla, cómo calcular o cómo encontrar esa mediana? ¿Que tengo que desbaratar la tabla para hacer? Pues no, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo cuando n es impar, es decir, el número total de datos es impar. ¿Ya? Ahí tenemos la tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Tenemos la variable, ya que en este caso es el dato, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, ¿ya? Recuerden cómo se calculaba la frecuencia acumulada, si recuerdan. A ver, ¿quién me dice cómo se calculaba la frecuencia acumulada?
sumando lo de la frecuencia absoluta. Muy bien, se lo tenía yendo sumando, ¿verdad? Por ejemplo, el primer dato pasaba aquí. Luego sumaba 9 más 11, ¿ya? 20 más 13, ¿ya? Y este dato de aquí tenía que ser exactamente igual a este dato de acá, ¿ya? Si me daba 32 o me daba 34, pues eso estaba incorrecto. Tiene que darme exactamente el mismo valor. Entonces, no, profesor, es un hito nomás. No, está incorrecto, ¿ya? Entonces, de esa manera, hacíamos la tabla de distribución de frecuencias. Y ahora me dirán, pero profesor, ¿cómo ordeno yo aquí para obtener la media, ¿no es cierto? La mediana, perdón. Vamos a hacer, ocupar la fórmula. ¿Cuántos datos eran? Pues son 33 datos. 33 más 1, 34, dividido para 2, 17. Entonces, aquí tengo que observar o tengo que analizar la frecuencia absoluta acumulada. Y tengo que ubicarme en el dato donde esté inmerso el número 17. Ese dato está aquí, ¿no es cierto? Aquí está incluido, en el dato 20 está incluido el número 17, ¿sí? En el 9 no, ¿por qué? Porque solamente llego, por ejemplo, desde 0 hasta 9. Ahí no está el 17. En el 20 sería sí, ¿por qué? Porque sería desde 9, el siguiente sería 10, de 10 hasta 20. Y de 10 hasta 20 está el número 17. Sí, ¿verdad? Entonces aquí estaría incluido este número de posición 17. ¿Y a qué me refiero con esto? De que como el valor ocupa dicha posición, ¿no es cierto? Está incluido aquí. La mediana sería el dato 4. ¿Ya? Sí me hago entender aquí en esta parte. ¿O no me entendieron? Sí, profesor, entendió. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el 17 está inmerso aquí dentro del 20, ¿no es cierto? Está incluido ahí en el 20. En el 9 no, imposible. En el 33 tampoco, se pasa mucho. Entonces el 17 está incluido en el dato 20. Y automáticamente pues el dato con el cual yo esté trabajando será la mediana, el que esté ubicado en el centro del conjunto de datos. ¿Ya? En este caso pues la mediana es 4. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Cuando n es par. ¿Ya? Vamos a suponer que ahora me da un número par, número 34. Lo mismo hacemos, ¿verdad? Hacemos lo mismo, la posición en este caso me da 17,5. Pues como los datos me reflejan 17,5, ¿no es cierto? Es decir, que este valor estará entre la posición 17 y la posición 18. ¿Ya? Ahí está, 17,5, es decir, en la parte central. Ahí va a estar ese dato, entre la posición 17 y la posición 18. Entonces ubicamos en la frecuencia acumulada estas dos posiciones. ¿El 17 estará inmerso en 10? No, ¿verdad? ¿Estará inmerso en 21? Sí está inmerso en 21. ¿Estará inmerso en el 18 en 21? Sí está inmerso, está incluido en el número 21. Entonces aquí están ubicados esos dos datos, ¿ya? ¿Por qué escogí 17 y 18? Porque el valor de la posición me dio 17,5. Ese 17,5 me quiere decir que el número está en medio entre el dato 17 y el dato 18, ¿verdad? Entonces vamos a suponer de que aquí tenemos el 17 está inmerso en el 21 y el 18 también está inmerso en 21. Y esos dos datos, ¿a qué número corresponde? Al dato 4, ¿ya? Entonces, la posición 17 pertenece al valor x igual a 4 y la posición 18 también pertenece al mismo valor, ¿no es cierto? El 17 está inmerso aquí y incluye el 4. El 18 está inmerso aquí, también incluye el 4. Por lo tanto, la mediana simplemente sería sumar y dividir, pero como los dos es lo mismo, me va a dar la misma cantidad, ¿verdad? 4 más 4, 8, dividido para 2, 4. Me va a dar la misma cantidad. ¿Cuándo no me va a dar la misma cantidad? Vamos a ver el siguiente ejemplo.
Ya, lo mismo, n par, ¿verdad? Entonces el dato me da 29,5. ¿Qué quiere decir este 29,5? Que el dato va a estar entre 29 y 30, ¿no es cierto? Ahí va a estar incluido ese dato, ahí va a estar este dato, entre 29 y 30. A ver, el 29 está incluido aquí, sí, ¿verdad? Pero el 30 ya no está incluido ahí. Entonces sería incluido en qué dato? ¿En qué dato estaría incluido el 30? 58. En 58, ¿no es cierto? Ya no me dan los mismos valores. En 29 la primera parte, entonces el primer valor es 4. El 58, la segunda parte, el segundo valor es 5. Entonces, por lo tanto, como la posición está ubicada en la 29 y también en la 30, pues entonces buscamos aquí en la tabla de valores el 29, correcto. El 30 ya no, pues ya no va a estar incluido el 29, sino sería en 58. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como son esos dos datos con los cuales yo voy a trabajar, pues haríamos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Sumar los dos y dividir para 2. 4 más 5, 9, 9 dividido para 2, entonces la mediana sería 4,5. ¿Ok? ¿Entendido esta parte, señores estudiantes? Sí, profe. ¿Alguna Sí, pregunta profe. hasta aquí? No. Muy bien, ¿ya? Entonces hay un aplauso para ustedes.